Hola a todos, profe Michelle de este lado. En este video vamos a hablar sobre cómo podemos simplificar fracciones algebraicas. Antes que nada vamos a definir lo que es una fracción algebraica. En este caso sería una expresión de la forma P de X sobre Q de X, donde ambos son polinomios, y recordemos que mi denominador nunca puede ser 0 porque la división por 0 no es posible. ¿Cómo podemos simplificar fracciones algebraicas? De la misma forma en que lo hacemos con las fracciones numéricas. Vamos a hacer una descomposición factorial en el caso de las fracciones numéricas y simplificamos hasta llevarla a su fracción irreducible. Para poder simplificar ahora bien en el ámbito de las fracciones algebraicas, debemos recordar dos elementos. Primero vamos a recordar cómo simplificamos una fracción numérica. En este sentido, vamos a simplificar 36 sobre 81 y vamos a descomponer en factores primos. Si ustedes no recuerdan la descomposición, siempre pueden hacer la parrilla. En este caso, aquí tenemos ya ambos numerador y denominador descompuestos en factores primos, y ahora procedemos a simplificar. Siempre vamos a simplificar los factores que son idénticos. Entonces en este caso un factor del numerador con el denominador y otro factor del numerador con el denominador. Ya me doy cuenta que no puedo seguir simplificando, por ende me he quedado con esto, que es igual a 4/9. Y así hemos llevado esta fracción a su fracción irreducible. Este mismo proceso es el que vamos a hacer en el caso de fracciones algebraicas. Lo único es que cuando vayamos a descomponer factores, realmente vamos a factorizar, porque recordemos que la factorización es tomar una expresión algebraica y descomponerla en factores. Entonces, para ello, el segundo elemento que debemos recordar es todos los 9 casos de factorización que ya vimos en clase. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que vamos a hacer? Vamos a factorizar ambos numerador y denominador, y luego de ello vamos a simplificar los factores idénticos, tal cual yo hice allí con las fracciones numéricas. Esto me va a mí a dar un resultado que es la fracción irreducible, que significa que ya no se puede seguir simplificando más de ahí. Aquí tengo varios ejemplos. Como decía allí, mi primer paso es factorizar el numerador y el denominador. Vamos a observar cada expresión. En este numerador, ¿cómo podríamos factorizarlo? Observo que tengo dos términos y siempre voy a pensar en factor común. Luego de ahí pensaría en las otras factorizaciones. En este caso veo que lo puedo hacer por factor común, que sería 3y. Y mi denominador también me fijo que lo pudiese hacer por factor común. En este caso sería 2y. Aquí pondríamos un 5 más y. Siempre comprueben aplicando propiedad distributiva y que les tiene que generar esa expresión original. Entonces, en este sentido, si ustedes se fijan, y más 5 es lo mismo que este factor que está aquí debajo, 5 más y, por la propiedad conmutativa. Quiere decir que son factores idénticos, por lo cual podemos simplificarlos. Pero también fíjense que esta y puede simplificarse con esa y. Recuérdense que únicamente podemos simplificar factores. O sea que si yo tuviera algo como esto, no puedo simplificar esa y porque son sumandos. Solo puedo simplificarlo siempre y cuando sean factores. Por favor, recordar siempre esto. Al final, solo me quedó esta fracción 3/2. Aquí en mi segundo ejemplo, observo el numerador para factorizarlo. Me doy cuenta que puedo utilizar factor común aquí también. Debajo observamos nuestro denominador y también pudiésemos utilizar factor común. El 3 y el 6 pertenecen a la tabla del 3 y vemos el elemento b como se repite.
En este sentido sería a menos 2. Siempre comprueben aplicando propiedad distributiva de que cuando ustedes multiplican estos factores obtienen la expresión original. En este sentido, ya hemos factorizado, ahora procedemos a simplificar los factores idénticos. Siempre un factor del numerador con un factor idéntico del denominador. Entonces, también me doy cuenta que a nivel de coeficientes pudiésemos simplificar aquí. Si dividimos entre 3, esto dará 1 y aquí dará 2. Con lo cual obtenemos 2 sobre 1, que sería 2. Aquí se ha quedado una A y aquí abajo tenemos una B. Vamos a seguir viendo los demás ejemplos. Aquí observamos cómo pudiésemos factorizar este denominador. Observamos que no puedo hacer factor común, así que tengo dos términos, signo de diferencia, y veo que se le puede extraer raíz cuadrada, con lo cual estamos frente a una diferencia de cuadrados. Coloco mis binomios conjugados, extraemos raíz al primer término, extraemos raíz cuadrada al segundo término, y allí lo tenemos factorizado. Aquí tenemos un trinomio, no se puede hacer por factor común, así que lo voy a hacer utilizando este tipo de factorización. Aquí extraemos raíz cuadrada al primer término y ahora voy a buscar dos números que sumados me den menos 4, pero que multiplicados me den 4 positivo. Estos números serían negativo 2, negativo 2, confirmamos que cuando yo los sume me da menos 4 y cuando los multiplico me da positivo 4. Procedemos ahora a simplificar factores idénticos, con lo cual obtenemos esta fracción irreducible. Nuevamente insisto en que no podemos hacer este tipo de cosas porque aquí ya usted está frente a una suma. Entonces no pueden hacer ese tipo de cancelación allí. Solo podemos simplificar cuando tenemos factores. Mi próximo ejercicio, aquí en el numerador no hay nada que hacer. Ese factor ya no se puede reducir. En el denominador sí observo que pudiera factorizarlo utilizando la misma factorización de x cuadrado más bx más c. Obtenemos raíz cuadrada y ahora buscamos dos números que sumados me den 5 y multiplicados serían 6. Estos serían mis dos números. Procedemos a simplificar. Entonces, en este sentido, como arriba, recuérdense que realmente usted lo que está diciendo cuando usted hace este tipo de simplificación, aunque usted hace eso, realmente lo que usted está diciendo es dividiendo una cantidad entre ella misma. Cuando usted dice 5 entre 5 le da 1, aquí mismo un factor dividido entre el mismo siempre me va a dar 1. Con lo cual significa que cuando usted hizo esta simplificación de aquí, realmente le quedó un 1. Y aquí teníamos debajo el x más 3. Tenemos dos ejemplos más para concluir. Aquí de nuevo factoriza tu numerador, factoriza tu denominador. Aquí de nuevo tengo otro trinomio, no se puede hacer factor común. Utilizamos la misma factorización de x cuadrado más x más c. Dos números que sumados sean 4 positivos, pero que cuando yo los multiplico me da 3 positivos. Y aquí debajo sí observo que puedo hacer un factor común porque el 2 y el 18 pertenecen a la misma tabla del 2, con lo cual tenemos esta factorización. Observo que no puedo simplificar, pero me fijo en que este factor pudiésemos refactorizarlo aplicando diferencia de cuadrados. En este sentido, sería x más 3 por x menos 3, y aquí sí ya podemos simplificar factores idénticos, con lo cual aquí arriba me ha quedado x más 1, aquí debajo un 2, multiplicando a x menos 3. En este sentido yo pudiera realizar la multiplicación aplicando propiedad distributiva, y esto sería 2x menos
6. Mi último ejemplo, me doy cuenta que tengo un trinomio. En este sentido, tendríamos que utilizar este tipo de factorización y yo voy a utilizar el método de aspa para realizarla. Entonces, pudiéramos hacerla aquí aparte. Recuerden que vamos a buscar los factores de mi primer término y de mi tercer término. En este caso tendríamos 7 y 1. Aquí, como es un negativo, implica que uno de estos dos es negativo. En este sentido sería este. Y ahora vamos a realizar el aspa. Cuando realizo el aspa, me doy cuenta que tengo 7x y en la segunda multiplicación negativo 2x. Cuando sumamos, obtenemos efectivamente el término central, con lo cual mi factorización sería 2x más 7, x menos 1. Vamos a copiarla aquí. Y aquí debajo podemos factorizar aplicando x cuadrado más bx más 1, dos números que sumados me den 3 y que multiplicados me den negativo 4, sería más 4 menos 1. Procedemos a simplificar los factores idénticos y ya aquí obtendríamos el resultado. Vamos a borrar esta factorización. Mi resultado final sería 2x más 7 en el numerador, denominador x más 4. Gracias.